Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de Dalvin Carrasco. Bienvenido, Dalvin. Bienvenida, Joana. Estamos por aquí para compartir la palabra del Señor ya en nuestro último viernes del mes de febrero, hablando acerca de las mentiras que hemos abrazado, podríamos decir, de manera como una verdad, pero la hemos podido contrarrestar con la palabra, con la Así verdad de es. Cristo. A la luz de la palabra hemos podido hacer salvar la verdad o rescatar la verdad o recordar la verdad para el pueblo de Dios y aquellos que también no conocen de la verdad, que puedan hacerla parte de su vida y sobre todo reconocer a Cristo como su Salvador a través de la palabra del Señor. Antes de seguir, debemos de recordar que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con verdades bíblicas, los jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche, sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos escuela dominical a partir de las 9 de la mañana, seguido del servicio de acción de gracias a partir de las 11 de la mañana. Hermano o amigo que nos escucha, aún no sabe dónde congregarse, una iglesia en que visitar, usted que siente participar de la adoración colectiva, será más que bienvenido a compartir con nosotros de ese servicio a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que causa mucho debate. Solamente mencionar la palabra pecado es un asunto de, si no se tiene la palabra de Dios Así en las es. manos, en el conocimiento, se puede caer en ciertas mentiras, Dalvin, de excusarnos, que nos da, de caer en una libertad que no existe Así en cuanto al es. pecado. Y vamos a estar hablando acerca de esto, de la mentira que hemos creído acerca del pecado, de cuando cometemos esa falta, porque como mencionábamos antes de iniciar, no estamos exentos de pecar. No, Somos pecadores arrepentidos, salvados por el Señor, que vamos continuamente santificándonos, renovando nuestro entendimiento y aprendiendo de las faltas que podemos cometer. de hecho, si hay un inconverso que nos escucha, queremos primeramente invitarte a que te quedes escuchando, pero Exacto. también tal vez sonaría extraño decir que un cristiano que peca, porque siempre escuchamos que deja de tu pecado y ven a Cristo y todo eso. Pero la verdad es que ningún ser humano está exento de pecar, ni tampoco está exento de caer. O sea, Lo, esa es la naturaleza del ser humano. exactamente. Lo que nos diferencia a nosotros los creyentes es que ya el pecado no nos domina. Así es. Ya no es lo que prima en nuestra vida, sino que, como hemos hablado anteriormente, a través del Espíritu Santo que controla nuestra vida, claro, no somos seres perfectos, estamos camino a A través la de la perfección. santificación, a través del conocimiento de la palabra. Pero, ¿qué es el pecado? Primero que nada, el pecado es un acto abierto de rebeldía contra Dios. O sea, es una declaración de estar en contra de los preceptos divinos. Prive- Para hablar del pecado tenemos que remontarnos al pecado original, que fue el pecado de Adán y Eva, Exactamente. en donde por medio de una mentira, que fue la mentira de Satanás, ellos eligieron trazar ellos mismos qué era el bien y qué era el mal. O sea, tener el conocimiento del bien y del mal por una mentira que les decía que no iban a morir, que no iban a tener consecuencias de pecado, sino que iban a ser como Dios. O sea, desde esa mentira parte que el ser humano eligió él por su propia cuenta regirse por sus propios caminos. Eligió a la criatura antes que el creador, y hay una parte importante en este documento que nosotros leímos, y es que el ser humano le gusta siempre vivir de manera independiente Así de. es. Entonces el pecado es vivir de manera independiente de Dios, de mis pensamientos, de mis decisiones, como lo hemos planteado en el huerto. Cuando pecan, sabes que leía esta mañana un documento que decía que la primera feminista, hablábamos del feminismo la semana pasada, la primera feminista que se rebeló contra Dios fue Eva, Sí. cuando asimismo quiso actuar de forma abierta, con rebeldía hacia Dios, queriendo hacer lo que ella entendía que debía de ser, Exacto. que era totalmente la desobediencia. Y ahí entra la parte, o esa es vamos a poner el primer plano, cuando lucha la verdad contra la mentira. Así es, sí. Desde Y ese ahí, punto. desde ese punto es que hemos abrazado diferentes corrientes sobre la mentira que viene contrarrestando. Y ahí entra el punto de que queremos hablar acerca del pecado. Y hablábamos, Darwin, y te decía,
de que cuando vamos a hablar del pecado, estamos hablando específicamente de creyentes. Así es. Porque ya sabemos que el que no ha reconocido al Señor, no se ha arrepentido, no es creyente aún, ya va a tener la condenación de parte del Señor Sí. por no haber creído. Pero nosotros los que hemos sido llamados al arrepentimiento, hemos recibido la salvación, en un momento de nuestra vida no estamos exentos en descuidar las cosas que hemos aprendido Así es. por los movimientos, por repetir tantas mentiras que las suenan y las suenan que se pueden convertir en verdad. Una cosa aquí que es cuando hablamos del pecado, en griego se define como eso de errar el blanco, hacer lo que no está ya pautado para hacer. O sea, que en este día vamos a tratar no solamente, no vamos a tratar el punto de qué es un pecado, sino vamos a No. tratar el punto de qué es eso que nos lleva a continuamente seguir en ese rol del pecado. Exactamente, a caer en esa mentira de que el Señor me puede perdonar Así mañana, voy a es. cometer tal cosa. Eso ya es concebirlo en la mente para llevarlo a la acción. Y uno de los puntos que hemos leído es que creemos en la mentira de que tenemos el derecho a pecar. Eso también. Esto es uno de los engaños principales que nosotros mismos nos excusamos con el hecho de decir, y lo encerramos todo, Dalvin, y en algún momento hemos pasado por esta mentira. Yo soy humana, yo caigo, yo estoy propensa a caer, a Así pecar. es. Que no es una mentira, No. pero hacerlo como algo Excusa. exactamente para cometer el pecado. El problema está en donde eso de yo soy humano y puedo pecar, no estoy exento a fallar. Utilizarlo eso como una excusa es como hacer la comparación desde el inicio. Esa es la naturaleza humana, en donde el hombre peca y lo que hace es excusarse. No, Señor, no fui yo, fue la mujer. O no, justifico. Señor, mira, tú sabes que yo soy débil y estoy peleando contra la carne día con día. Y ahí caemos en esa disyuntiva de decir, no es por mí que yo estoy pecando. Y nos agarramos, a veces algunos se agarran de, no es que yo quiera, es el pecado que mora en mí, que me hace pecar. Exactamente. Y ese es el problema, porque eso es una mentira. El mismo Pablo dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera lo dice. O sea, Exactamente. tenemos que estar conscientes de que en ninguna situación el cristiano está exento, no está justificado para pecar. Exactamente, porque se supone que en el creyente domina el Espíritu Santo, que es a través de cuánto consumimos la palabra del Señor. Aquí tengo un ejemplo que es muy común, que cuando nos ofenden, nos maltratan o nos faltan el respeto, respondemos también con otra ofensa, otro maltrato, y así justificamos esa falta de perdón. Muchas veces somos dados a que yo no me voy a quedar callada, No. porque yo tengo que defenderme. Entonces, la palabra del Señor, como creyentes, debemos de conducirnos de manera diferente. Así es. Y ahí va entrando el pecado cuando nos excusamos. Yo soy un humano, yo me voy a quedar callada, pero él me ofendió, él me faltó, él me faltó el respeto delante de las personas. Y ahí hay razón para yo quedarme callada. Ahí es que entra la naturaleza humana de querer justificarse, porque yo lo voy a hacer porque él lo hizo, pero eso no es la actitud de un cristiano. O yo lo estoy haciendo porque uno no puede quedarse así con eso. No. Sabemos que la palabra nos dice que todo el que nos ofende, nosotros debemos ir a pedir perdón a ese hermano. No esperar que él me ofendió, que venga. No. Usted como cristiano debe aceptar el rol de ir a decir, mira, esto que tú hiciste no me gustó, pero yo te perdono. O sea, no hay en ninguna ocasión, hablando de este ejemplo, hay veda para que el cristiano diga, no, pasó esto, así que yo voy a hacer esto, como justificando el pecado. Justificando. Esa es la palabra de que a veces queremos justificarlo todo. Tú sabes que uno de los que me llama mucho la atención, como soy contadora, había un ejemplo en cuanto a eso, que muchos creyentes dicen, yo no voy a pagar mis impuestos. Y esto es un debate vamos a decir tal vez por el manejo que hay en los diferentes países. Y estamos hablando del nuestro y vemos cómo se han dado los casos del el dinero mal utilizado. Así es. Entonces lo toman como excusa de que yo no voy a pagar mis impuestos para que se lo disfrute otro. Pero son reglas establecidas y la palabra del Señor nos manda a obedecer las reglas terrenales. Y más si somos creyentes. Así y ahí es. caemos en el pecado de la desobediencia por incumplir con lo que se nos ha asignado. Así es. Esto no nos da la libertad
de pecar. En ninguna situación. No. La ley de Dios no puede ser tergiversada por nosotros que somos simple creación de Dios. Esa mentira que podría usted haber tenido en su mente, usted no tiene derecho a pecar. En ninguna circunstancia. Usted no tiene el derecho. Recuerden que no nos regimos por nuestra voluntad. En un momento decidimos y le entregamos, Señor, mi voluntad te la entrego a ti para que tú me guíes a mí. Entonces ahí entra todo. A veces, Darwin, como creyentes, dejamos como puntos fuera de que Dios maneja esto en mi vida, pero esto lo manejo yo. Y entonces ahí vamos cayendo como en una corriente de que esta área sí y la otra no. Eso yo escuchaba una predicación que dice que eso es ser un ateo práctico. Exactamente. O sea, en la práctica, en la teoría tú dices, no, yo creo en Dios, pero en la práctica, no, Dios no tiene que ver con esto, y lo voy sacando. Eso es ser ateo práctico. Exactamente, pero no sabe que está siendo ateo. Nah. Otro de los puntos que tenemos aquí es que creemos la mentira de que el pecado traerá verdadera y permanente santificación. Y esta es una mentira, Darwin, porque dice que cuando pasamos por esas tentaciones y caemos es porque el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, pero no es de esa manera. No. La Biblia habla y especifica que en medio de las tribulaciones, de las aflicciones que vienen, que nos acontecen en la vida, Dios quiere santificarnos y va probándonos, vamos nosotros mismos conociendo nuestra capacidad en Cristo. Así es. Y ahí entra la parte de que esa santificación no viene por el hecho de que usted conscientemente está pecando. No, o sea, porque hay veces que sí el Señor, no es que nos lleva a caer, porque dice la misma Escritura dice que el Señor no hace caer a nadie, nadie puede decir tienta eso, a nadie. Sino que Él nos pone esas pruebas para medirnos nosotros mismos y así nosotros poder avanzar. Si usted cayó, eso es que usted está débil en el Señor. No, Darwin, como dice la palabra del Señor, que por nuestra propia concupiscencia, o sea, cuando somos arrastrados por el pecado es por nuestro propio deseo, no es porque Dios lo puso ahí, sino que está hablando de diferentes aflicciones, dolores que pasan en nuestras vidas, pérdida del trabajo, pérdida de algún familiar. El Señor va transformando nuestra vida y va enseñándonos cosas a través de esas situaciones. Y me gusta que tú mencionaras por nuestra concupiscencia, porque una de las mentiras es que ese pecado nos va a traer una satisfacción, no nos va a traer una... santificación. No, en el sentido de una satisfacción que nos va a traer una satisfacción duradera y permanente. Exactamente, que es momentánea. O sea, es momentánea porque uno piensa, déjame por decir algo, déjame tomar este dinerito de aquí porque con eso yo me voy a comprar aquello y con eso yo voy a estar tranquilo. Y es un peligro, Darwin, porque también he escuchado jóvenes decir que cuando sienten hacer algo que saben que no está bien, pero cuando lo hacen se siente bien. Ahí entra la parte y usted se debe hacer la pregunta que hacíamos el mes pasado. ¿Tengo verdaderamente el Espíritu Santo morando en mí? Porque no está siendo guiado. Exactamente. Si usted se siente complacido con el pecado que usted hizo, ahí usted tiene que analizar y decir, yo no estoy bien. Lo que pasa es que ese pecado da como un deleite o que es como en el principio, o sea, el pecado es atractivo, siempre ha sido atractivo. Sí, claro. Porque es parte de las características que tiene. Siempre es atractivo, pero lo que no ven es lo que viene detrás, es que es destructivo posterior a eso. Exactamente. Dice el mismo en Hebreo, se dice que estos placeres no son duraderos, sino que son temporales, los placeres del pecado. Y Pablo mismo dice que los deseos de nosotros son deseos engañosos, o sea, que nos van a decir, no, mira, tú puedes hacer esto porque esto tú va un momentito y tú te vas a sentir bien y no va a pasar nada. Exactamente, eso lo dice específicamente en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompen según los deseos engañosos. Y ahí entra un punto, Darwin, que uno tiene que ir midiendo y conociendo. Esto yo lo hacía y me gozaba y me complacía en el mundo, pero ahora en Cristo, esto debe de ser como una ocasión de complicarme o de atribularme. Más bien, cuando tengo la intención o ese deseo pecaminoso, engañoso que hay en mi corazón, que ahí entra la palabra que hablábamos la semana pasada y mencionábamos mucho eso, de que todo debemos de filtrarlo por la palabra. Así es. Todas nuestras acciones. Exactamente. Y si no tenemos la palabra, Darwin, lamentablemente, esos pecados, esos deseos que no podemos decir si son buenos o son malos, ahí entra el punto de que debemos estudiar la palabra del Señor.
Ese es, cuando nosotros nos vamos a la palabra, podemos ver que cada acción que nosotros vamos a hacer diariamente debe ser basada primeramente para la gloria de Dios. Y si usted está haciendo algo que no, que de hecho la misma escritura, ella misma, a mí me encanta esto, porque ella te dice, lo que parece pecado es pecado. O Ujú, sea, si parece es porque es. O sea, si usted está haciendo algo y usted dice, no, no va a pasar nada, o esto va a ser bien, porque no, ujú. no dice, la escritura, la palabra no dice no lo hagas, o sea, pero dice, si parece pecado y tú lo estás haciendo en lo secreto y no glorifica a Dios, es pecado. Entonces, Exactamente. debemos estar finos al hilar la palabra para Ujú. saber qué debemos y qué no debemos hacer. Y lo que yo he aprendido a Darwin en mi corta edad, para los hermanos que nos escuchan, es que la palabra del Señor puede que a un punto no nos diga esto es pecado. Es más bien la palabra de Dios es como una consejera a nuestra vida, Sí, de que nos... de hecho, dicen, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exactamente, y está hablando dentro de lo lícito. De todo lo lícito, sí. Exactamente, entonces si no me conviene, es que me está dando, ahí están los proverbios que nos aconsejan de manera directa, está el apóstol Pablo que aconseja de manera muy Siempre. directa también y nos dice, no, esto es pecado, no, analicen todo, sopésenlo por la verdad de Cristo. Y una de las mentiras que llegamos a creer siempre es que el pecado no traerá consecuencias. Sabemos que la Escritura dice el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero Ujú, vemos que aquel robó, pero no le pasó nada. Entonces, ujú, tal vez no haya consecuencias. Esa ujú, es una de las mentiras que llegan a creer los ujú, creyentes de decir, voy a hacer esto, nadie lo va a saber, que también es una mentira, ujú. y no va a pasar nada. Tú sabes que en ese punto de que nadie lo va a saber es que a veces como seres humanos estamos más enfocados en el qué dirán los demás que el mismo Dios. Y ¿No es eso cierto? es un pecado principal, porque se supone que si vivimos para Cristo me debe de preocupar lo que yo hago en lo secreto, porque me está viendo mi Padre Celestial, Así es. a quien yo debo de glorificar. Y si es una mentira que se ha abrazado, eso, o más bien se ha vendido también, Darwin, de que si es a una persona que no conoce al Señor, se le predica, ven y todos tus problemas serán Así resueltos y ya es. tú no vas a tener ninguna consecuencia ni nada, todo será quitado. En este caminar del Evangelio, todas las acciones, y eso es en la vida diaria, todas las acciones que no están bien concebidas en la mente, esas decisiones no son bien tomadas, traen consecuencias, Siempre. sean positivas o sean negativas. Así es. Porque Cada todas las acción trae acciones, una reacción. exacto, independientemente de lo que sea buena o sea mala. Así O sea, es. que aquellas cosas que usted entiende que está haciendo, que nadie se está dando cuenta, esos impuestos que usted no está pagando, que usted entiende que nadie se está dando cuenta, llegan un momento que sí le van a llamar. Porque de hecho así fue que entró el pecado al mundo, diciendo, no, no morirán. Cuando dice Satanás, no morirán. Cuando entra Exactamente. así sutilmente, no va a pasar nada. O sea, si usted piensa que lo que está haciendo no va a traer consecuencias, está errado. Ujú, Ahí está dentro de la mentira. Porque de hecho, como decía mi compañera Joana, incluso lo bueno tiene consecuencias. claro. Usted levantarse diariamente en la mañana a leer las escrituras, a estudiarla, a orar, trae su consecuencia al final, porque se va a ver un crecimiento espiritual y un crecimiento en todos los Tú sabes sentidos. que la gente cuando escucha consecuencias siempre lo atribuye como Como algo malo. malo, pero no. O sea, si una acción trae una reacción, en la física se habla de Ujú, ello. Y entonces vemos como esa mentira de decir no pasará nada, no pasará nada, es la que introdujo el pecado desde Génesis, ujú, desde el inicio. Cuando pecamos nosotros, estamos interiormente, cuando pecamos ujú. como consecuencia, estamos interiormente alejándonos de Dios. Hablándole a los cristianos, nos Ujú. alejamos de Dios, nos hacemos intolerantes a las cosas del Señor. Así Y a es. veces hasta pensamos, no, yo pequé, y sabemos que pecamos y decimos, déjame no orar porque sé que voy a sentirme un poquito. He escuchado eso mucho O en los sea, uno jóvenes. se siente mal porque pecó, pero no va a orar porque si no se va a sentir reprendido por el Señor. Ujú. Y ese es el problema, que el pecado nos va alejando de Y Dios. ahí entra un punto, Dalvin, de que no se ha conocido directamente al Señor. Así es. No se ha conocido de que un abogado tenemos, de que está delante de nosotros, que podemos ir directamente al Padre y aclamarle a Él y pedir perdón. Pero conociendo es que lo estamos haciendo de manera genuina y consciente de que hemos fallado. Así es. No porque tal vez yo estoy en el liderazgo o estoy en la iglesia y tengo participación, yo necesito. O no tengo, pero me van a ver Exactamente, ¿o qué van a decir? O yo voy a la iglesia por mis padres, que se da también. mucho el caso, yo voy por mis padres y tengo que mantenerme. Y algo que dice aquí, que dice que el pecado nubla nuestra visión de Dios, Así endurece es. nuestros corazones y sofoca nuestra confianza en el Señor.
El pecado produce incredulidad, Así es. reduce en nosotros el gozo de la salvación. Va reduciendo una vez que lo vamos cometiendo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el llamado? De que prestemos atención a esas mentiras que hemos creído como jóvenes acerca del pecado. ¿Y por qué tanto a los jóvenes? Por nuestra vulnerabilidad. Nosotros creemos esas mentiras como verdad. Nosotros también nos acomodamos y a veces clasificamos, esto es pecado, esto no es pecado, dependiendo de cómo yo me sienta, Exacto. de cómo me favorezca a mí. Lo importante es que siempre vayamos a la palabra del Señor, conozcamos las escrituras para poder sopesarlo. Es que esa es la regla de fe. Nosotros no podemos basar una serie de acciones por lo que nosotros pensamos, porque la misma escritura nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y que los pensamientos del hombre van de continuo al mal. O sea, usted tiene que guiarse no por lo que usted piensa, sino por lo que dice la escritura, que es nuestra regla de obra y práctica. Y recordando que hablábamos del inicio, del Génesis, Así es. nuestra mente fue totalmente desvirtuada al diseño original, a lo que Dios Corrompida. fue corrompida. Entonces ahí entra la parte de que nuestro entendimiento tiene que ser renovado, Renovado. que aún así, nuestra mente siendo renovada, los deseos que moran en nuestro corazón siempre van de continuo al mal. No somos perfectos, eso lo No. sabemos, pero sí le servimos a un Dios que nos santifica a través del conocimiento de la Y palabra. todo este contexto es para los cristianos que estamos hablando, no de los inconversos. Me Exactamente. gusta una escritura, me gusta una palabra del pastor Sugel Michelin que él decía: el inconverso está en el mundo de pecado, luchando contra Dios. Pero el Exactamente. cristiano está en el mundo espiritual, en lo correcto, luchando contra el pecado diariamente. O Exactamente. sea, nosotros tenemos que vernos como estamos en guerra contra el pecado y tenemos que luchar diariamente con eso. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, dejando todas estas cosas, hablando del pecado, la avaricia, o sea, él dice, dejamos la fornicación, los adulterios y toda la cosa del mundo, pero aún así, dejen también, o sea, él no nos quita, el mismo apóstol Pablo diciéndonos que nosotros no estamos exentos Entonces, de la mentira, del engaño, de la avaricia, y da una serie de pecados en la que el cristiano, una lista. una lista en la que el cristiano suele caer, pero dice, tienen que ir dejando todo eso y transformando su mentalidad a la mente de Cristo. Exactamente. Y el llamado es, Darwin, que conozcamos al Señor, que conozcamos su palabra. Y que no demos por sentado de que, ya somos salvados, el Señor nos ha salvado y ya no vamos a cometer. No. Debemos de poner atención, conocer la palabra del Señor y entender que nuestro corazón va de continuo al mal si no lo direccionamos a Cristo. Y una cosa ahí que es que la práctica del pecado nos hace más pecaminosos, más tendientes al pecado. Exactamente. Diariamente. O sea, usted puede caer, porque no estamos diciendo que no. El cristiano puede caer. Y Darwin, no es un asunto de usted puede caer, como que usted lo No, va no, a calcular y lo va a no, planear. ya eso es un problema. Tiene que revisarse si es cristiano. Exactamente. Lo que estamos diciendo es, usted no está, estamos en este mundo donde podemos caer, no que debemos caer, ni debemos buscarlo, sino que puede darse la ocasión. Pero debemos ir, como decíamos al principio, que abogado tenemos, debemos ir a Cristo, arrepintiéndonos con un corazón arrepentido, de corazón, hablo de corazón, porque no puede ser que yo De la pequé, boca, déjame sí. ir, Señor, perdóname por esto. No en ese sentido, sino si usted es verdaderamente cristiano y tiene el Espíritu Santo morando en usted, cuando caiga, porque no es que no va a caer, cuando caiga, que se dé, trate de ir como dice la Escritura, como abogado tenemos, Delante del Señor. exacto, buscando que el Señor lo perdone de ese pecado. Exactamente, que usted pueda recibir ese arrepentimiento que solamente lo da Que el solo lo Señor. da Él. Y a los no creyentes, no es que lo vamos a dejar fuera, ¿cuál es el llamado? Arrepentimiento para usted, que conozca al Señor, que permita que el Señor entre a morar en su vida y que usted pueda recibir ese arrepentimiento, la salvación que da nuestro Padre Celestial, para que esa vida que usted entiende que está viviendo muy felizmente, no, usted está viviendo esclavo al pecado. Así es. La libertad solamente la da Cristo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para liberarnos, pagar esa deuda que usted y yo no podíamos pagar. Él lo hizo. Esa deuda de pecado, el Señor lo hizo. Y por eso le brindamos a Cristo y que usted pueda venir a formar parte del cuerpo de Cristo en arrepentimiento.
Dalvin, hoy sí hablamos mucho. Hoy sí nos quedamos sin tiempo. Para nosotros ha sido un placer poder compartir con ustedes este tema, esperando que haya sido de edificación para su vida, así como para nosotros, para su hermana y amiga Joana Ulises. Para Dalvin Carrasco ha sido un placer. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.